Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Jándal, esto es Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula, en Telefórmula, donde siempre estamos abriendo la conversación esta noche de sábado 14 de diciembre. Como siempre, es un verdadero placer que nos permitan acompañarle en sus hogares para compartir una emisión más de este programa. Le doy la bienvenida y con muchísimo gusto a Felipe Gaitán. Felipe. Un placer, Guillermo. Jean-Paul Luger. Guillermo, ¿cómo estás? Con ellos vamos a discutir hoy de los grandes temas de esta semana, que aunque parece que ya estamos tan cerca de la Navidad y el fin de año y deberían estar todos de vacaciones, pues no es así. Pero no sin antes recordarle que nos puede ver en el 157 de Sky, en el 121 de Easy, en el 153 de Megacable, en el 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y en Canadá, en Telefórmula Estados Unidos, a través de Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx, esa plataforma que nos permite pasar por encima de cualquier barrera. Y entrando en materia, pues bueno, insisto, yo creo que a pesar de que ya se autorizó el TEMEC, a pesar de otros grandes temas, no podemos dejar de lado que la detención de Genaro García Luna en Dallas, Texas, representa, pues, no sé cómo llamarlo, un hito, tal vez no es algo que se esperaba, no lo hizo la justicia mexicana, creo que eso también hay que decirlo, pero destapa una cloaca, destapa además una serie de enfrentamientos virales. Felipe Calderón muy callado, por cierto, Vicente Fox no ha dicho una sola palabra. Desaparecido. El gobierno en funciones lo utiliza como una herramienta propagandística y de publicidad, pero hay que decir que no lo detuvieron ellos. Y la otra que hay que decir es que Genaro García Luna, por lo menos yo la impresión que tenía es que él tenía una magnífica relación con las autoridades norteamericanas. ¿Sí? No solo por los 12 años que trabajó con ellos, cómo le facilitaron entrar a Estados Unidos, cómo le expidieron la ciudadanía, cómo aceptaron que llegara con todo el dinero que llegó. Vamos, algo ha de haber pasado para que ahora esto cambie. Bueno, el hecho que hemos visto en la semana, que es una bomba política, la detención de Genaro García Luna, ahí implica no solamente revolver la política interna, sino también las relaciones con Estados Unidos. Yo no recuerdo ningún caso de algún alto funcionario de ese perfil detenido por los Estados Unidos, un funcionario mexicano. Entonces, porque antes se dejaban pasar, sí, podían transitar y podían regresar, etcétera. Pero en el caso sí marca un hito en la relación México-Estados Unidos. Ahora, como bien tú dices, Guillermo, es notorio que durante muchos años estuvo viviendo Genaro García Luna en los Estados Unidos y con total libertad. Y de hecho iba y venía. Él termina con Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública y creo que a los 6 meses se va a vivir a Estados Unidos. Por tanto, estamos hablando que ya llevaba ahí 5 o 6 años. Además, la colaboración que tuvo con la DEA y con los organismos estadounidenses de combate al narcotráfico era impresionante. O sea, era el operador y fue el arquitecto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, era un personaje de muy alto nivel con información que ningún otro funcionario tiene. Tratado por ellos. Excelentemente tratado. Por eso yo digo que algo pasó, porque si decimos que nada más nos estamos dejando llevar por las declaraciones del señor Zambada en el juicio del Chapo, se me hace muy poco. Ahí algo tiene que ver. Y ahora, bueno, en el caso de Genaro, viene a colación en un tema tan sensible para este gobierno como es el tema de seguridad. Pasamos el Culiacanazo, que el mal llamado Culiacanazo, bueno, toda la crisis. Felipe Calderón, un actor que estuvo recriminando mucho eso. Siempre el némesis, el presidente López Obrador tiene dos némesis: Salinas de Gortari en la parte económica y Felipe Calderón en la parte de seguridad pública. Y de su némesis, Felipe Calderón, acaba derrumbándose precisamente por la detención de su supersecretario de Seguridad Pública. Decirlo, esta no se la gana Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón, pero el resultado de la detención de García Luna es devastador. Sí, bueno, la verdad es que no solo la cronología, sino el mensaje que se da con esto, pues evidentemente se ve, el presidente López Obrador tiene un encono contra Calderón. Yo creo que viene desde la elección que compitieron. Desde la elección que no se soportan, y no se soportan porque además se dan unas tundas en redes sociales, pero macizas. Parece como pleito de secundaria, ¿no? Sí, pero además, digamos, como que ahora le pusieron esto en bandeja de plata al presidente, sí, porque le rompe todo el discurso
discurso, le rompe cualquier tema adicional, porque pues justo Calderón decía, ¿cómo es posible que el presidente no se entere de todo lo que pasa? Pues, y ahora dice, híjole, yo no me enteré de lo que hacía este señor. Entonces, esa es una. La otra es que justo algo sucedió, algo se rompió en esa Pero es que eso me lleva a la pregunta a lo mejor más ingenua que puedo hacer en la vida, pero que finalmente es el fondo de este asunto. Independientemente de quién lo está acusando y por qué lo están acusando, el señor García Luna tuvo una destacada participación durante 12 años al frente de los temas de la seguridad, y hay que decirlo además con logros. Creó instituciones, bajó índices. No sé qué tan culpable realmente puede ser. Si te fijas, una de la Policía Federal... Que aceptó lana o no, o sea, no lo sé. Y todavía no está probado, o sea, todavía no sabemos ni qué está pasando con las acusaciones que están ahí. Pues bueno, lo que ha trascendido, y así lo dejo, ha trascendido, es que el señor Zambada, el hermano del Mayo Zambada, dijo que le dio $5 millones. Esa es la acusación. Sí, pero una sola declaración, y menos en el sistema judicial estadounidense, puede tener tanto y más peso. Contra alguien que era tu amigo, ¿no? Sí, exactamente. Pero en el caso, y aquí está en disputa porque se abona el tema de la Policía Federal en el caso del sistema de seguridad mexicano, porque la Policía Federal se ha resistido en integrarse a la Guardia Nacional, y esto le da la puntilla como para desaparecerlos, porque es hechura y arquitectura de García Luna. Sí. Y entonces, aun cuando fueron 12 años de García Luna al frente de la Secretaría, bueno, primero como la AFI, la Agencia Federal de Investigación, y luego la Secretaría, siguió manteniendo cuadros dentro de la Policía Federal y dentro de los esquemas. Cuadros, información. Sí, claro, porque además pues era la Policía Federal de Caminos y Puertos. Sí. Y de ahí ya evolucionó a esto, y justo estos temas que hasta bloqueos en la ciudad del aeropuerto, de los. Entonces, y la otra es que justo no es tan ingenuo, dices, algo se rompió. Digo, es que puedo parecer ingenuo, ¿no? Pero no cuadra. O sea, hay está algo, raro. Está muy raro, y sobre todo por una declaración del hermano del Mayo. Sí. $5 millones. No cuadra. O sea, digamos, si quisiéramos nosotros hacer como la tenebra, la novela, dices, hay algo más que no estamos sabiendo qué está aquí y cómo fue la relación. Digo, porque evidentemente... Bueno, no lo quiero establecer como una teoría fundamental, pero me voy a adelantar incluso a lo que vamos a platicar en el siguiente bloque. Pudiera ser, porque hay una combinación de cosas que han pasado muy rápido y en muy poco tiempo, que se firma el Tratado de Libre Comercio, bueno, el adendum, que Donald Trump concede no declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Por ahora, en lo que llega la salida de Evo Morales, todo en una semana. Todo. Entonces, no quiero ponerlo así, pero a lo mejor aquí hay una mano que está meciendo en la cuna, que se llama Donald Trump en favor de López Obrador. Pero ¿qué estaría abonando la detención de Genaro Luna en términos del TEMEC? Directamente no, pero indirectamente no. ¿Qué significa? Pero al presidente López Obrador le ayuda muchísimo. Pero lo obliga también, no solamente le ayuda al presidente con las facciones o con los adversarios que tiene dentro, sino que lo obliga a replantear el esquema de seguridad. Yo creo que este tema justo lo beneficia en el corto plazo o en el inmediato plazo, pero lo pone contra las cuerdas, porque es el tema del tratado más el tema de postergar la declaratoria de terrorismo, y también la señalización o el señalamiento de que dicen, ya viste que funcionarios de primer nivel están metidos hasta el tronco con narco y estas cosas. Entonces es mucho pero funcionarios más del primer nivel, no de él. No, pero de Calderón. Claro, pero en el discurso mexicano dices, esto está a los primeros niveles, entonces tú no me garantizas ahora, no me estás garantizando. La Realpolitik agarras a este personaje con toda la información que tiene del sistema político mexicano, obligas al gobierno mexicano a cambiar su estrategia y a obligarlos a la colaboración, que se estaban resistiendo. Recordemos que con Felipe Calderón se firmó el Plan Mérida, y el Plan Mérida tuvo una serie de elementos. Sí, pero además, y qué bueno que tocas ese punto, o sea, el nivel de colaboración más grande que ha existido jamás entre México y Estados Unidos fue en la época en que Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública. Y lo que yo te puedo decir, porque además son trascendidos que vienen de esa época, es que la relación que él tenía particularmente vía la Marina
con el gobierno de Estados Unidos era inmejorable. magnífica. Pero también sucedieron los de Rápidos y Furiosos, la entrada de armas a México fue en ese periodo y fue un fiasco completamente que no tuvo control ni los Estados Unidos ni México y acabó siendo todo un tema muy delicado de seguridad nacional. Es decir, por un lado tenemos los claros, pero por otra parte tenemos las partes oscuras. Que son más las oscuras. Mucho más. Y en el caso con la relación de Genaro García Luna con los Estados Unidos, no solamente está marcado por la relación con el tema de la DEA, sino también con en qué momento Genaro García Luna se volvió también una pieza clave de los Estados Unidos dentro del sistema político mexicano. Es que si lo pones así, parecería que obedecía más a los intereses de los americanos que a los propios, como si fuera un infiltrado. Lo que sí, y digo, y eso no es una novedad, no es una noticia que le estemos dando aquí, fue público y conocido que los 12 años que él estuvo al frente de la seguridad en este país, con Fox y con Calderón, la relación que él mantenía con las autoridades norteamericanas era extraordinaria. Ahora, lo que no perdonan colaboración, sumisión, como la quieras llamar. Lo que no perdonan los Estados Unidos, y es muy delicado para ellos, es en primer lugar el tema de la doble cara que ellos están viendo en este caso, la relación con los cárteles que están acusando y la relación con ellos. Si la DEA en su momento hubiera detectado que Genaro Luna tenía un viso de que se hubiera estado reuniendo, hubiera tenido un contacto, en ese momento cortan la relación. O sea, no lo tuvo. Esto que se rompió, en tu teoría, es que por fin descubrieron que sí era un doble cara. Sí. O sea, que se dieron cuenta hasta ahora. Hasta ahora. Me cuesta trabajo pensar eso. No, pero no hasta ahora, no en términos de que, ya lo descubrimos. ¿Y por qué lo declaró el hermano del Mayo en un juicio? No, pero los Estados Unidos lo juegan estratégicamente, o sea, juegan a colocar las piezas. A lo mejor ya lo tenían y dijeron, vamos a esperar. ¿Cuál es el interés? Bueno, Es que... Vamos a ir a un corte, no tardamos, y cuando volvamos, vamos a ligar este tema porque sí tiene mucho que ver con lo que el presidente Trump, a petición del gobierno mexicano, decidió no declarar a los cárteles organizaciones terroristas. Al mismo tiempo en que se firma un TEMEC que todo el mundo pensábamos que iba a ser hasta el año que entra, y sí tiene que ver porque también está ligado el asunto que es la salida de Evo Morales de nuestro país. Volvemos. Seguimos en diálogo abierto en esta discusión, análisis, y cuando estábamos en el corte yo les decía a Felipe y a Jean Paul, con el coloquial estilo mexicano, ya sabe que aquí siempre usamos este denominador de la caja china, que es una estrategia política del poder para distraer la atención. Bueno, y no quiero que parezca que es una película norteamericana de suspenso, pero parece que aquí hay una caja china que no sé qué es lo que quieren ocultar o qué es lo que quieren componer, y que es evidente que quien la está moviendo desde atrás es Estados Unidos, muy probablemente Donald Trump, pero todavía no alcanzo a comprender cuál es el alcance y la estrategia. Porque lo que sí le puedo decir es que nuestro presidente, el presidente López Obrador, creo que esta ha sido una de las mejores semanas de todo su gobierno. Además, se le ve feliz, contento, porque esta semana todo le salió perfectamente bien. Claro, en política y más en nuestro país, una semana luego no es referencia. No es referencia, pero... El asunto es que aquí sí creo que hay una estructura, que hay una operación. Porque se ligan varias cosas. En política no hay casualidades, hay causalidades. Entra el TECMEC, sale Evo Morales, tú lo señalaste, se va Evo Morales, dijeron que iba a regresar porque se había ido a Cuba, ahora ya está en Argentina. Volver, porque regresar no creo. Nos va a mandar postales desde allá de agradecimiento. Y tenemos el TECMEC. Lo decía porque hay una teoría al final de cuentas, de que Donald Trump concedió no declarar a los cárteles organizaciones terroristas a cambio de que Evo Morales se fuera. Sí, eso está en los trascendidos. Habrá que ver, ya el tiempo dirá qué tanto eso tiene validez o veracidad. Pero en el caso de García Luna, el presidente está muy feliz por la semana que le regalaron prácticamente, pero tú dices algo, Jean Paul, en el corto plazo sí, pero en el mediano plazo no, porque lo va a obligar. ¿Qué va a obligar? En parte lo va a obligar a replantear todo el tema de su estrategia de seguridad. Tengamos en cuenta que esto se viene en el antecedente de los LeBaron, que son ciudadanos norteamericanos. Sí. Y entonces la presión de una opinión pública norteamericana frente a las instancias, al FBI y al propio presidente Donald Trump, actúa para proteger a los ciudadanos norteamericanos en cualquier lugar donde estén, aunque tengan la doble nacionalidad. Y la comunidad, sobre
todo mormona, en los Estados Unidos es muy poderosa. Y entonces Genaro García Luna se inscribe también en esta narrativa, se inscribe en un tema donde hay una presión contra los cárteles mexicanos, y qué mejor agarrando a un ex secretario de Seguridad Pública con toda la información y que fue su aliado durante mucho tiempo, que en este caso es una forma de exhibir: no estás haciendo nada, yo lo voy a hacer, yo voy a intervenir, vamos a colaborar directamente. Híjole, pero no, insisto, no quiero parecer ingenuo, pero parecería que todo es perfecto, y no. No, yo, o sea, digamos, el presidente... Es más, si esto fuera una novela, no la terminas de leer, o sea, dices, No, está dices, malita, está malita. Es rosa, novela rosa, ¿no? Pero bueno, yo digo que quizás el único prietito de la semana del presidente es que no pasó la reducción del financiamiento público a los partidos, que ahí sí... A ver, ¿y quién ha estado hablando de eso? No, bueno, nadie. Porque estamos más entretenidos con esto. Claro, estamos mucho más. Alguien está ayudando. Ahora, la otra es, vamos a ver cómo viene la elección de Trump, la reelección de Trump, porque ya tiene todo el discurso de campaña. O sea, el suspender la declaratoria de terrorismo hacia como los una cárteles. concesión, como el gran Claro, o sea, dador, ya ¿no? te la Así di, de... sí, pero se va a volver a ir, pero con todo, para decir, vamos a declarar, porque pues si su primera narrativa fue el muro y hoy es el tema de seguridad, pues entonces ya la tiene, es decir, vamos a declarar esto terrorista y vamos a intervenir y vamos a hacer... Pero me da la impresión, y digo, sabemos que no se conocen personalmente porque nunca se han visto, pero me da la impresión que aparte de las 3 o 4 llamadas de teléfono que han tenido, yo sí creo que hoy ya entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador existe empatía. Sí, claro. Y a lo mejor no van a ser amigos, pero por lo menos hoy aliados sí son. Sí, sin duda. Aliados donde Estados Unidos pone la agenda. Donde a Donald Claro. Trump le interesa. O sea, no es una empatía de pares. No, o sea, digamos, hay empatía siempre y cuando Hagas lo que yo diga. hagas lo que digo, porque justo el TEMEC, pues viene en los temas de que dicen, bueno, México, vi algunas notas en la semana de México va a poder revisar los centros de trabajo. Uy, sobre todo, ¿eh? O sea, Los paneles famosos pues, vienen acá. vienen para acá, o sea, es una intervención a las entrañas de las empresas, de las cadenas de producción, los temas del acero, los temas de la central sindical, que pues es parte de lo que está aquí en el adendum del tratado. Y pues la verdad es que les da muchos más elementos a Estados Unidos para tener control sobre México. De hecho, Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex, calificó el acuerdo como un acuerdo santanista y se refiere a Antonio López de Santana, no a un acuerdo santo. No, para nada. Entonces, le digo, yo la verdad es que sí, esos elementos, más aparte, pues la detención de Genaro García Luna con el tratado así en esta semanita, pues sí, como tú dices, caja china sin duda, y al mediano plazo no creo que nos vaya a ir, o al presidente creo que lo tiene muy complicada, a pesar de que esta semana haya sido muy buena para él, ¿no? Sí, y por eso insisto en la coyuntura de todas las cosas que pasaron al mismo tiempo, y por eso no creo que pueda ser casual. Hay un reflejo inmediato entre que Donald Trump decide no declarar a nuestros cárteles terroristas con la salida de Evo Morales. Además, una salida por la puerta de atrás, una salida sin despedirse, después del buen trato que y no recibió reconocida aquí. por el Estado mexicano, porque dijo, bueno, fue a Cuba por una cuestión médica. No, ya, a ver, ya está en Buenos Aires, eso ya es una No, noticia. pero la primera narrativa fue esa. Sí, va a Que una se iba- revisión que se iba médica 5 días al doctor. Fue por cigarros. Se fue y ya no regresó. La narrativa oficial era que se iba 4 o 5 días a una cita médica y que volvía. Y la realidad es que el señor ya está en Buenos Aires, cobijado por el gobierno del señor Fernández, nada más que con una salvedad. En Argentina se le dijeron, aquí no puedes venir a hacer proselitismo, ¿eh? O sea, bienvenido, aquí te vamos a mantener y te vamos a tratar muy bien, estás muy cerca de tu país, pero aquí no vas a hacer lo que estabas haciendo en México. Uy, va a ser complicado para Evo, porque si la distancia de México a Bolivia le permitió hacer cosas, teniendo la frontera, digamos... Sí, pero digamos que el apoyo que le están brindando en Argentina puede entenderse en términos humanitarios de asilo, pero no es de alianza política para que andes diciendo Bueno, y haciendo. al final de pongo cuentas, la prensa cuando con el quieras, el tema de Evo acabó siendo la gran cara exterior de la diplomacia mexicana, excepto cuando nos robamos libros. Bueno, De eso más vamos dicho, a que no hablar. pagamos. Entonces, pero la gran cara de la diplomacia mexicana es haberle dado asilo a Evo, que no se haya Y querido las formas quedar. en las que se hizo, ¿eh? Sí, y toda una odisea, una narrativa llaves de la heroica de ciudad. ir por él. Pero
curiosamente, y ahorita regresando al TECMEC, todo se liga alrededor de esta firma, porque está el tema de Evo, está el tema de Genaro García Luna, todo de manera indirecta. Una es la parte política exterior, es decir, la salida de Evo, la otra es la parte de política interior, que es seguridad pública, que es un tema muy, muy sensible, sobre todo en la zona fronteriza. Sí. Y una demanda de los estados fronterizos de Estados Unidos es: hagan algo porque esto se va a desbordar, y los tejanos lo saben, y los de California ni se diga. Entonces es una forma también de Donald Trump de dar un manotazo en la mesa en el electorado, sobre todo en California, que no lo tenía fácil, ni siquiera lo aceptaban. Entonces Genaro García Luna, de ser el gran amigo, acaba siendo el gran demonio, pero también puede ser la gran palanca que obligue al gobierno mexicano a aceptar cosas que no ha aceptado hasta ahorita, que es mayor presencia de la DEA en México, equipos conjuntos como el bloque de búsqueda en Colombia para el Mencho, y en algunas notas periodísticas señalaban sobre todo al cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente como el objetivo de los Estados Unidos. Seguramente. Habrá que ver. Bueno, es el... Pues es que yo creo que apenas estamos por ver lo que va a pasar. O sea, sin duda, yo coincido, es un tema de presión que viene, o sea, del desarrollo. Va a ser mucho más complicado el próximo año electoral. Sí, porque esto es la reelección. Esta es la reelección. Y los discursos y las acciones que va a traer el presidente de Estados Unidos contra México con el tratado. Y vamos a ver además qué cloaca se destapa de todo lo que diga Genaro García Luna. Ya se empezaron a destapar, ¿eh? O sea, ya empezaron a salir donde las reuniones, el tema de las licitaciones, el tema... Y los periodistas que han estado, sobre todo los que han trabajado la fuente, Olmos, la propia Anabel Hernández y todos los demás, están muy insistentes con el personaje de Genaro García Luna. Entonces, se van a destapar muchísimas cosas y va a ser la puntilla para la Policía Federal. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Entonces, desaparece. Pero, a ver, el hecho de que la Policía Federal como tal, no te representa, ni siquiera hablando de la Guardia Nacional, en este esquema de la estrategia de seguridad que está fallando y que es el pendiente número uno de esta administración, reconocido por el presidente, es que el escándalo García Luna sí puede terminar acabando con la Policía Federal, de acuerdo, pero no tenemos una alternativa. Nadie ha hablado de, bueno, ¿y qué ponemos en lugar de? ¿O cómo le hacemos? Y si estás hablando de esta presión que puede ejercer Estados Unidos, que es un discurso perfecto de campaña para Donald Trump, pues yo ahí sí y además creo... le encanta incendiar a Donald Trump todo. Pero ahí sí creo, y estoy de acuerdo contigo, en que esto viene aparejado de una medida mucho más fuerte posteriormente, como discurso de campaña. Y a lo mejor esa es la parte que en la emoción de todo lo que pasa no estamos visualizando todavía. claro. En algún momento dado, ya siguiendo el juicio de Genaro García Luna, Estados Unidos es muy curioso en eso y puede ser una novela muy mala, pero puede concederle el de testigo protegido, por ejemplo. A ver, es que ya lo adelantaste, o sea, está tan claro como eso. Si Genaro García Luna tiene tanta información, que seguramente la tiene. Les es más útil de testigo protegido que en la cárcel. Pero es que no lo sé por qué. Y con eso concluimos esta parte del bloque. A ver, hoy, como quiera que sea, es un estandarte para ellos, ¿no? Sí. ¿Qué tan interesante puede ser esa información como decirle, ok, te la voy a perdonar, te voy a ser testigo protegido, eras nuestro amigo, y qué voy a hacer con esa otra información? O sea, digamos que, ¿hasta dónde estaríamos hablando? ¿Felipe Calderón? No, yo creo que ¿Generales? ¿Empresarios? van a irse no tanto por las cabezas, sino hacia abajo, porque una de las cosas que Estados Unidos... Pero ya agarraste el más importante. No, pero te metes con la milicia, o sea, empiezas a ver generales, Bueno, a ver, conoce. una cosa sí está clara. Si el señor García Luna hizo algo o no lo hizo, lo que me queda claro es que solo no podía. No. Y si algo tiene Genaro, sea culpable o no, es información. Eso Bueno, es vamos un indudable. corte. Cuando volvamos vamos a seguir discutiendo este tema, obviamente con este contexto también de la firma del anexo, del adendum del Tratado de Libre Comercio y sí, un poco más de la salida de Evo Morales del país.
Seguimos en Diálogo Abierto y como le anticipé antes de ir al corte, ya para concluir este análisis respecto de la detención de Genaro García Luna, pues nos quedamos con este pendiente de pensar si eventualmente pudiera volverse un testigo protegido. Y hay que decirlo porque esa posibilidad es latente. Con la cantidad de información que este señor tiene, podría darle al gobierno de los Estados Unidos una biblioteca completa de cómo pasan las cosas. Enseñarle el interior del Estado mexicano. O sea, pero mi punto es, si ya Estados Unidos tiene al más importante de todos, al que era el secretario de Seguridad Pública, en un término de interés, ¿qué tanto podría ser intercambiable esta información nueva? Esa es una. Y dos, insisto, lo decíamos antes de ir al corte, lo que me queda claro es que si el señor García Luna hizo o no algo, solito no pudo hacerlo, ¿eh? Tuvo que haber tenido cómplices. Esto siempre es un entramado y una red, o sea, la corrupción o el tema de las ligas con los grupos criminales no se da de una sola persona, sino es una especie de ramificación que acaba alcanzando hasta el policía, si quieres, de la esquina, empezando por aquel que está en la aduana, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán que hace tiempo se dio una balacera en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, claro. Entre policías federales. Sí, señor. Entonces, y era parte de la corporación que había construido Genaro García Luna. ¿Qué hizo? Hubo un tema de drogas ahí, que hizo que los policías se enfrentaran en un ámbito público, en un ámbito supervigilado como el aeropuerto. De ese tamaño estamos hablando, y son pequeñas anécdotas que si tú no las empiezas a tejer, empiezas a ver ahora sí que el mapa completo donde se ubicaría Genaro García Luna. Digo, habrá que ver si en los Estados Unidos lo acusan y de qué lo van a acusar. Pero en México, mucho de la opinión pública ya, y mucho de lo que se dice en los pasillos es eso, o sea, la relación que tenía con estos grupos. Sí, pero a ver, entonces poniéndolo en otro contexto, si Genaro García Luna resulta ser culpable de lo que se le acusa, y estamos hablando de una persona que la teníamos, digo, a lo mejor si no de muy decente, sí de muy capaz, pues esto sería un reconocimiento tácito, y ahí viene otra vez la pregunta de qué tanto le conviene eso al gobierno mexicano, de la debilidad institucional que tenemos como país, llámese sexenio de Vicente Fox, de Calderón, de Enrique Peña, de Andrés Manuel López Pero no Obrador, ha sido el primer funcionario. Que tu zar antinarcotráfico termine siendo un socio de ellos. O sea, la película es de terror. O sea, sería la aceptación tácita de que en este país quien controla la seguridad son los cárteles. ¿Se acuerdan de Rebollo también? Sí, justo lo iba a traer. O sea, que hicieron el Centro de Combate a las Drogas y la cabeza, el zar antidrogas, fue el primero que acabó preso. Que lo sacan de general, lo meten en un ámbito civil y va. La negociación del Tratado de Libre Comercio. En la negociación del Tratado de Libre Comercio. O sea, hay coincidente, digamos, como que estos ciclos los volvemos a ver, es decir, vuelvo a negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y el zar antidrogas bolas, o el ex zar antidrogas. La única diferencia es que eso lo detuvo el gobierno mexicano. Sí, exactamente. Y aquí interviene una otra instancia internacional, que en este caso Estados Unidos. Que justo algunos analistas en la semana decían, bueno, es que la diferencia justo es Estados Unidos y aquí no hay una sola carpeta de investigación abierta contra el señor. Entonces, apenas solicitaron el congelamiento de cuentas. O sea, entonces no hay absolutamente nada en México. Entonces, digamos, como que son estas partes donde el discurso del presidente que puede decir, bueno, es que esto y tal, pero dices, pero tú no tenías nada. O sea, ellos sí lo están acusando, ya lo tienen detenido, etcétera. Yo preguntaría, etcétera. ¿Y dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde está? O sea, no parece que no aparece. El fiscal real es el de Nieto. Santiago Nieto. O sea, es el fiscal. Ni siquiera el fiscal ahora solicitó vía la fiscalía, pero Gertz Manero no ha aparecido públicamente para hacer un pronunciamiento. No lo ha hecho. Entonces, no solamente no hay carpeta, no aparece la fiscalía en ningún... Por eso insisto que independientemente del golpe de suerte, que eso es innegable y que además es efímero porque tampoco va a durar mucho más de enero. O sea, en 2 semanas más la actividad política en este país se termina por las fiestas decembrinas y en enero tendremos otra agenda. Y García Luna será un recuerdo permanente porque habrá un juicio, pero estaremos inmersos en otras cosas. Sí, cada golpe. Y este golpe de suerte, insisto, tiene o va a tener implicaciones a posterior de entrada si se vuelve o no testigo protegido. Claro. Depende a quién acuse y con qué bases y con qué fundamentos. ¿Quién de estas acusaciones va a llevar el proceso? ¿La Fiscalía Mexicana o el gobierno de Estados Unidos? Sí.
Y la otra, digo, para poner otro ingrediente, vamos a suponer que acabe de testigo protegido y de toda esa cloaca pudieran quedar señalados algunas figuras del actual gobierno. Vaya, es una bomba atómica eso. O sea, Bueno, está pero también muy complicado este asunto. O sea, digamos, no es para estar. Yo no estaría, si fuera parte del gobierno, yo no estaría nada tranquilo con esto. Dices, ¿y para dónde va a brincar esto? Porque puede tomar un curso, pero totalmente, o sea, es un boomerang. Eso independientemente que más allá de nombres, insisto, el hecho de que la imagen institucional del Así país... está totalmente Y debilitada. se había dado un cooptada. antecedente con el fiscal de Nayarit detenido en Sí, señor. California. Pero era un fiscal de un estado, o sea, digamos, el perfil todo No, se y tenemos mantenía. gobernadores también, ¿no? Que están detenidos, o por ejemplo Mario Villanueva, Bueno, pero te tengo que dar el un de anticipo. Tamaulipas. No, pero te tengo que dar un anticipo. Por instrucciones del señor presidente de la República, y creo que no es una premisa, creo que en Quintana Roo ya lo saben, el ingeniero Villanueva va a pasar la Navidad en su casa. Va. Esa sí es una premisa. Eso sí, eso Bueno, sí es- seguramente en Quintana Roo ya están enterados, pero bueno, Ok. lo compartimos con las demás partes del país, con los Estados Unidos y con Canadá. Y después de haber sido el demonio, o sea, en haber sido la figura donde en Estados Unidos se puso así como el personaje de la élite política. Mira, lamentablemente, y no puedo ahondar mucho en el tema porque uno no puede ser juez y parte. Sí. En su momento fui colaborador en su gobierno, pero lo que te puedo decir es que él hoy sigue conservando entre la población del estado de Quintana Roo una gran popularidad, un gran afecto. Y lo que sí me queda claro, porque me tocó parte de vivir esa historia, es que sí hubo un enfrentamiento real de poder entre un gobernador de un estado y un país como Estados Unidos por sus vínculos afectivos y sus relaciones con funcionarios del gobierno de Fidel Castro. Pero ahorita que hablábamos de lo de García Luna, cuando tú dices, es que una persona no puede hacer solo todo lo que se le achaca cuando se habla de tanto, ¿no? Y lo que sí te puedo decir que para mí sí es un dato es que las 46 o 47 personas que estuvieron vinculadas al proceso del ingeniero Villanueva están todas fuera. Entonces, pues sí es Excepto imposible él, pensar es que él solito una hizo sola todo, persona. ¿verdad? Bueno. No, además, puede haber dado estas circunstancias políticas, pero cuando tú vas detrás de una persona en este enfrentamiento y es la parte más débil, acaba siendo el demonio. Ah, bueno, es Te que, a echan ver, todas las culpas. Estados Unidos no perdona. No. Y el poder transterritorial, económico y político que tienen los Estados Unidos, o sea, a ver, sigue siendo la primera potencia mundial. Y si ellos definen o deciden que ahora el villano se llama Genaro García Luna, o sea, no va a haber forma de que el señor se salve, a menos de que se convierta en testigo protegido. Pero eso qué habría, o sea, abriría otra cloaca. Sí, claro, y eso es justo, digamos, si teníamos el caso del fiscal de Nayarit, el gobernador de Nayarit, que exgobernador Roberto Sandoval, exgobernador. y luego el de Tamaulipas, en fin, o sea, Dos de Tamaulipas, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington. Y Tomás Yarrington. Entonces, son cosas que vas viendo y si el caso de Genaro destapa otra cloaca, justo lo que dices, o sea, estás mostrando que la institucionalidad del Estado mexicano está débil. A ver, está cooptada más allá por del los contexto grupos. circunstancial, coyuntural y de los nombres de las personas y de sus partidos, o sea, si tú haces un resumen de esta circunstancia a posteriori, ya con un juicio, con un fallo respecto de lo de García Luna, lo que va a quedar claro ante todo el mundo es que en México la autoridad es extremadamente débil ante los cárteles. Y bastante porosa y que todo además es un montaje y es una fachada, porque así creemos instituciones, policías federales o guardias nacionales, todo termina en lo mismo. Pero aparte, aquí lo preocupante, podemos tener los casos de los gobernadores, podemos tener el caso del fiscal, pero en el caso de Genaro García Luna es muy preocupante porque era funcionario de primer nivel del Estado mexicano. Sí. El subsecretario. Era el arquitecto, fue el arquitecto de las instituciones de Sí. seguridad pública en este país, de una institución como la Policía Federal, y hay buenos elementos y hay una No, y a trayectoria ver, y en la su policía. gestión hubieron éxitos y se redujeron los Sí, porcentajes. digo, o tampoco sea, podemos meter toda la Policía Federal, tiene buenos elementos, pero ya trae el estigma de haber sido creada por Genaro García Luna. Entonces, estás hablando de un arquitecto que conoce las entrañas del Estado mexicano los y del secretos, sistema político. los nombres, los ¿Sabe? vínculos, las confidencias. Y recordemos dónde empezó Genaro García Luna. Empezó como funcionario del CISEN, Sí. del Centro de Inteligencia e Información Nacional.
Entonces, no es cualquier ingeniero que se- no es cualquier. Bueno, nosotros no le advenedizo. queremos echar a perder ni su Navidad ni su Año Nuevo. Seguramente este es un tema que retomaremos en enero, una vez que el juicio vaya avanzando y que se vayan dando a conocer precisamente esta información y estos nombres. Mientras tanto, vamos un corte y cuando volvamos en el último bloque vamos a platicar de la elección de Margarita Ríos Farjat, hasta ese entonces directora del SAT, jefa del SAT, como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto el afer del embajador Valero en Argentina, que dice que no se robó el libro, sino que se distrajo y se lo llevó sin querer. Ahorita volvemos. Seguimos en Diálogo Abierto, como le anticipé. Bueno, vamos a empezar con el tema del embajador Valero, que por cierto el miércoles jueves retornó a México coincidiendo con la secretaria Sánchez Cordero, que venía de la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández. Y bueno, trascendió porque la secretaria comentó que el señor Valero, que pues, hay que decirlo, es un diplomático de carrera, ha sido subsecretario, embajador, etcétera. Y es una persona que ya tiene algunos años, y eso no es estigmatizar, pero que lo que él le explicaba a la secretaria es: me confundí. De hecho, yo ya había pagado unos discos compactos. Entonces, la verdad es que no me di cuenta. No me di cuenta y me llevé el libro. Y como en este gobierno se privilegia el 90% de lealtad, ¿no? Honestidad. De honestidad. 10% de experiencia. Pues yo me preguntaría si mañana alguien hace una declaración en el SAT y se confunde, igual que el señor Valero, se equivoca. O de Polevsky, que su contador se equivocó. ¿Se lo van a perdonar o le van a embargar sus cuentas y le van a quitar sus propiedades? Más allá de ser puritano, que alguien puede decir es un libro, no, y los Y cuesta abogados... $200, no, es el hecho. Es el hecho, entonces, y tanto que habían hablado de la honestidad y ser moralmente superiores, creo que aquí no cabe con el embajador Valero. Y un poco Valero, hay que recordar su trayectoria, fue subsecretario, pero él particularmente tiene dos cosas que lo marcaron. Una, cuando fue subsecretario, y estaba el grupo Contadora para la solución de la paz en Centroamérica, impulsada por el presidente Miguel de la Madrid. Él fue uno de los que estuvo despotricando contra el grupo Contadora, contra su propio jefe, y entonces lo acaban destituyendo, lo acaban señalando, y uno de los que lo señaló y que ha sido un adversario de él ha sido el ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor. Lo traigo a cuento porque cuando Marcelo Ebrard nombra a Valero como embajador de Argentina, teniendo en cuenta, bueno, esta relación, Bernardo Sepúlveda le manda una carta a Marcelo Ebrard y le dice: no lo nombres, este es un personaje así, y le empieza a narrar. Sería interesante que dieran a conocer esa carta, porque claro, circuló en los medios diplomáticos, donde Bernardo Sepúlveda, un personaje de altura, un gran canciller, señalaba por qué Valero no. Y entonces Marcelo lo pensó, pero el oído de Porfirio Muñoz Ledo, que fue compañero de él, le sugirió que sí, entonces lo nombran. Y ahora que pasa el afer, Bernardo Sepúlveda fue con Marcelo Ebrard y le dijo: te lo dije, se lo dijo. Y este es de octubre, el hecho es de octubre, no es de ahora. Bueno, es que hay una teoría, y eso ya es parte de la política argentina, que este video se conoce con mucha anticipación y que el gobierno de Macri lo había retenido, y que por, digamos, el tema de lo que pasó con Evo, y que además recibe López Obrador al presidente Fernández, pues como que ese fue un regalo de Macri antes de irse. Miren, ahí les dejo esto a los mexicanos. Porque fue en octubre y apenas está explotando en diciembre, entonces ya pasaron casi 2 meses. Pero en el caso de Valero, más allá de que sea un libro de 190, como dice Noroñas, no todos hemos robado libros. No. Yo más bien me he ido a las librerías a leerlo ahí de alguna manera. Si eso lo hace uno fifí, prefiero hacerlo. Y mira que tengo fotocopias de libros completos, pero que me sirvieron, no tenía necesidad de andar robando. En el caso de Valero no es el libro, como tú dices, es el hecho. El hecho. Y uno sabe en términos jurídicos que si te robas una manzana o $1 millón, es robo. Es robo. En el derecho positivo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el tema del robo es justo la conducta. No importa tanto
Yo me acuerdo de algún caso, no, o sea, que llegué a conocerlo, que decían, se metió una maestra a un supermercado, se robó un pastel, juguetes y dulces para el pastel de un niño, pero se salió así como si hubiera pagado. Y acabó en la cárcel. Porque, pero es un pastel. No, es que es el hecho. O sea, el que yo me meta a robar a sabiendas que no es mío y me voy a apoderar de eso, pues ese es lo que se castiga, esa es la conducta. Ahora, quitándole... hablando de conductas y conductas legales, el embajador dice, es que yo no me lo robé, me confundí. Y insisto, no se trata de estigmatizar, porque yo ya soy una persona mayor que se me olvidan las cosas. Ergo, no puedo ser embajador de México en ningún país. No, bueno, y además, ya no tengo la edad. Cuando uno ve el video, abre su periódico, guarda el libro y se sale con el periódico. O sea, no fue una confusión, no se equivocó. No, o sea, lo que pasa es que yo creo que no sabía que tenía un chip. Detector, sí. Una calcomanía con un chip. Creo que se quedó cuando todavía gente se robaba los libros. De hecho, ahí estamos viendo, en lo que platicamos, estamos viendo la Exacto, sí, o sea, sale, suena, van por él y ahí está, ¿no? Pero, y la otra es que también este discurso que dicen es que necesitamos 90% honestos y 10% de experiencia. No, yo creo que además es un discurso tonto, porque necesito 100% de honestidad y 100% de capacidad. No son cosas que separadas. Puede ser el mejor técnico y además tienes que tener una honestidad probada y comprobada. Entonces no tienen por hablando qué... precisamente de eso, el Senado de la República designa a doña Margarita Ríos Farjat, y no estoy poniendo en lo más mínimo en tela de juicio sus habilidades y sus capacidades. Digamos que a diferencia de lo que pasó en la Comisión de los Derechos Humanos, aquí había una terna bien presentada con un buen perfil. Pero la discusión tiene que ver con las formas políticas, porque si vas a mandar ya a tu gallo a ganar, pues ponle 2 acompañantes. Le ponen a Ana Laura Magaloni, que se volvió automáticamente la favorita de todos, y además por analistas, empresarios, políticos, incluso hasta dentro de Morena, para que de todas maneras impongas tu voluntad y gane Margarita Ríos Farjat, que no, insisto, no estoy minimizando lo más mínimo. Diana tiene su propia trayectoria, pero no era para entrar Pero no la pones a competir con alguien del tamaño de la otra. No. Entonces, aquí la impresión que da es que, bueno, se toma una buena decisión en función de que tienes un perfil adecuado para la Corte, pero que otra vez hubo un desaseo porque... No fue el mejor perfil. Como que se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien y elegir a Ana Laura Magaloni. Bueno, la primera es, digamos, no es la primer ministra o ministro que viene del SAT, ¿no? La otra es que lo hemos platicado en muchos programas donde, bueno, pues todos los gobiernos tratan de poner sus gobiernos a modo, tiene toda la lógica. Ahora, el tema es ver si realmente, más allá del perfil que hubiera sido el idóneo, que yo creo que, digamos, reuniendo los requisitos, no era como Comisión de Derechos Humanos, no era como Fondo de Cultura, etcétera. Aparte es transaccional. Transaccional. Entonces hay que ver, digamos, cómo empieza su desempeño en términos de imparcialidad. O sea, que eso es al final lo que habría que tener más cuidado y ver cómo empieza esta nueva conformación de la Corte, si empieza a ser más permisiva con ciertas cosas. Tiene bombas atómicas ahí puestas, como la ley Bonilla, por ejemplo, y otras tantas, la ley de extinción de dominio, o sea, muchos temas muy delicados que están ahí. Y yo, la verdad es que, aunque sí es un proceso, la primera es que yo creo que el presidente volvió a mostrar el músculo que tiene. O sea, él no pierde ninguna oportunidad para decir, este es el músculo que traigo. Así que, jóvenes, váyanse acostumbrando o no se desacostumbren más bien. Y digamos como que es un poco inocente decir, ay, es que estaba, pues no, ya sabíamos que iba con dedicatoria, aunque la terna pues estaba pesada, ¿no? Y bueno, vamos a apenas a ver cómo se empiezan a resolver estos temas que le van a llegar a la Corte y van a estar fuertes. No, bueno, la terna, al menos, digamos, hubo perfiles que se dieron batalla. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la consigna fue directa. Y sin ningún
es como Recato, cuidado. Sin ningún recato. Fue así sin como ningún muy... recato, quería encontrar la palabra, sin ningún recato, o sea, no se cuidaron las formas. Al menos aquí sí se mantuvieron ciertas formalidades, pero eso te va a tener un peso y va a tener un costo para el propio Bueno, ahorita Ricardo. ya tiene un problema, ya no saben a quién poner en el SAT. Sí. Pero ya es decisión, ya es un nombramiento directo del presidente, así que va a buscar el perfil del 90% honesto y 10% de experiencia. Y en el SAT creo que eso no vale, más bien es 100% ahí de experiencia. yo creo que el SAT es de las áreas más especializadas, o sea, es así como los funcionarios de carrera del servicio diplomático, el SAT también, o sea, es algo complicadísimo y súper técnico, y es ¿no? piedra angular de todo el proyecto presupuestal que viene el año próximo en materia de recaudación. Así es, entonces... Además vimos el informe del presidente de la Saldívar. Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Estaba muy en sintonía con el presidente, entonces tuvo bienvenida la ministra que acaba de llegar, tuvo una bienvenida y una acogida. Finalmente hay una sintonía con el presidente de la República. Por eso fue a la comida, porque ¿Sí? el año pasado no no fue a la comida. Pero bueno, ya empieza a sentir a la Corte, si no suya, más cercana, ¿no? Sí. Va. Finalmente se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque esto daba para mucho más. Obviamente no sin antes agradecerle por su compañía como todos los sábados. Felipe Gaitán, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Jean-Paul Luger, muchísimas gracias. Felipe. Pero sobre todo gracias a usted por acompañarnos todos los sábados aquí a las 7 de la noche en Diálogo Abierto en Grupo Fórmula, haciendo obviamente una cita para vernos la próxima semana en este mismo espacio y pues bueno, empezarle a desear lo mejor para estas fiestas decembrinas. Nos vemos el próximo sábado.